Buenos días a todos, a todas y a todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de ponencias sobre filosofía aplicada. Mi nombre es Nelson Anderos y seré el moderador de esta mesa. Bien, le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Milton Cerón Zamora, quien es tesista perteneciente al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, como el Premio al Talento del Bachiller Universitario, el segundo lugar del primer certamen literario de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, etc. Asimismo, ha participado en coloquios dentro y fuera de su facultad, donde ha abarcado temas sobre educación, historia, humanidades y filosofía práctica. También tiene publicaciones relacionadas a la filosofía política, a la identidad nacional, la filosofía de la educación y la enseñanza de la filosofía. Actualmente, sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de la filosofía, filosofía de la educación y filosofía mexicana. Antes de conceder la palabra a nuestro ponente, menciona una indicación. Se sugiere que las preguntas que les vayan surgiendo las vayan plasmando en el chat, en los comentarios de Facebook, o bien si desean preguntar directamente, pongan un emoji de la mano en el chat. Esto para tener un mayor orden en la mesa. Al final del discurso del ponente, se le dará lectura a las incertidumbres planteadas y se cederá la palabra al público. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos, Milton. Te cedo la palabra para que puedas iniciar tu discurso. Pues muchísimas gracias, Nelson, por moderar mi mesa, por estar atento a los comentarios que me den, y pues al proyecto Delfos por darme la oportunidad de abrir y de expresar un espacio que dentro de mi propia opinión personal, la enseñanza de la filosofía ha sido muy olvidada o relegada nada más a su cuestión didáctica, como que se nos olvida que la enseñanza de la filosofía no es algo meramente pedagógico, sino que es filosófico, pero también muy importante, es algo social y político, y sobre todo mexicano. Sería muy antipedagógico de mi parte leer mi ponencia. Creo que el encuentro no se da como para leer un escrito que redacté de forma académica. Lo que hice fue hacer unas tarjetitas guías mías, pues como para hacer esto más como un diálogo, ¿no? Porque la filosofía en última instancia, y más en su lado práctico y educativo, es un diálogo, no es una exposición, te aviento mi información para que tú la medio captes, la entiendas. Entonces, bueno, mi ponencia se llama La enseñanza de la filosofía en el bachillerato y su impacto en la sociedad mexicana, del contenido y hacia la práctica. Y este título no fue dado al azar. La enseñanza de la filosofía, pues obviamente, dependiendo de cómo lo quieras ver, puede ser una transmisión, puede ser una enseñanza, puede ser una capacitación, puede tener varios verbos para calificarla, pero lo importante de la enseñanza es que aquello que se enseña va a repercutir en la práctica, ya sea a nuestro alumno, a nuestro grupo, a nuestra institución o hasta nuestro país, ¿no? Y tenemos casos muy fuertes donde la filosofía ha tenido un fuerte impacto en movimientos sociales. Podemos citar a Rousseau, sus ideas fortalecieron y pusieron fuerza en la Revolución Francesa, pero aquí también en México pues, tenemos las ideas de los hermanos Flores Magón, del Ateneo de la Juventud y de Justo Sierra, que justamente sus ideas propiciaron la creación de la Universidad Nacional, que actualmente pues es la Universidad Autónoma Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Bueno, que la filosofía tiene este poder por una cierta número de características indefinibles, pero que si llegamos a un consenso medio general, porque ya sabemos que las ramas y las teorías y las corrientes filosóficas son multiversas, podríamos decir que la filosofía pues es crítica, es reflexiva, es cruel cuando uno la estudia muy formalmente, sobre todo es muy liberadora, revolucionaria, y podemos sacar un sinfín de objetivos más, ¿no? Pero
no todo es bueno en la filosofía. La filosofía tiene un problema muy grave y hablo sobre la filosofía de nuestra actualidad, o sea, la academia. La filosofía académica está enclaustrada no solamente en las aulas, sino también en un sistema universal que desapega su práctica de la realidad. Es decir, que los sistemas filosóficos que se crean, que se estructuran, están fuertemente influenciados por conceptos universales, por conceptos abstractos, lo cual no está mal y vamos a ver un poquito más adelante, pero es grave que el filósofo se abstraiga de su propia realidad, la deje de pensar y se enclaustre en sus papers, en su aula y que nada más intente como que instruir casi como si de un manual se tratase a la enseñanza de la filosofía. Entonces, ante esta ante esta crisis que vive la filosofía mexicana, ya sea en el aula o justamente en su sociedad, me he dado como objetivo repensar a la filosofía como una propiciadora del cambio y también no solamente propiciadora del cambio, sino como una disciplina que da respuestas a los problemas que nos aquejan en la actualidad. La finalidad de esta ponencia es demostrar el poder realmente que tiene la filosofía, pero sobre todo una finalidad y una propuesta más concreta la voy a aterrizar en su enseñanza práctica. O sea, voy a demostrar y a defender que la filosofía de la enseñanza no es solamente una instructora, casi casi enciclopédica, de manual, que te dice cómo vas a enseñar y por qué vas a enseñar, sino que la enseñanza de la filosofía tiene un poder fundamental para guiar esa vitalidad que se caracteriza en los adolescentes para poder mejorar nuestras sociedades. Suena un poquito idealista, pero como veremos durante toda esta ponencia, me voy a dar la tarea como que defender estas cuestiones. Eh, la ponencia se divide en tres momentos. El primer momento vamos a hacer un análisis justamente a la crisis que se vive, ¿no? Vamos a profundizar en la crisis académica y social que vivimos aquí en México, ¿no? Porque sí estoy pensando muchísimo en nuestras propias condiciones dadas. El segundo momento ya es como que un análisis y una propuesta didáctica de cómo vamos a enseñar filosofía y por qué, ¿no? O sea, ¿desde dónde vamos a enseñar? ¿Y cuál es la finalidad de enseñar filosofía aquí en México? Y la última parte de esta ponencia radica en reflexionar cuáles son las metas, retos y límites que tiene la práctica de la filosofía en su docencia en el bachillerato mexicano. Porque aquí adelanto una tesis importante. Yo creo que el bachillerato es dado a ser una institución masificada, tiene un poder importante en la población mexicana de poder llegar, o sea, de tener un alcance muy significativo a todos los jóvenes mexicanos. Pero bueno, no me adelanto más, entonces vamos a empezar con la primera parte, la crisis. Voy a empezar a hablar de que hay una crisis social, o sea, no existen las utopías y creo que no hay que ser muy filosóficos o muy inteligentes para saber que ningún país, por más primer, segundo o tercer mundista que sea, es perfecto. Todos los países tienen sus propios problemas, sus propias pues, luchas, ¿no? Y México no es la excepción. Yo para esta ponencia he analizado y he reflexionado tres problemáticas importantes que tiene México. La primera es la violencia. La violencia ya sea genera hombres, mujeres, también estoy pensando en el feminicidio, violencia intrafamiliar, todas las violencias que nos podemos imaginar las estoy pensando, pero por cuestiones de tiempo las estoy englobando en esta misma categoría y efecto, ¿no? Que es la violencia mexicana. Otra cuestión y otro problema que estoy pensando es el racismo. Eh, no es por el racismo no es algo oculto, es algo que vivimos día con día. Parece casi meme, pero si eres de tez blanca, tienes más oportunidades de progresar y de que tu voz sea en cuenta, pero si eres una minoría de tez morena, pues casi casi eres relegada y eres mal vista. Entonces, yo creo que en algún momento los morenos que estamos aquí presentes, que casi es la mayoría del mexicano, nos hemos visto afectados por esta discriminación, por este racismo que se vive. Y por último, la desigualdad económica. Pues para arrojarles el dato, según Forbes, por ahí del 2015, 2017,
El 50% de la población mexicana se encuentra en una pobreza, del cual este 30% se encuentra en una pobreza extrema. Esto es muy grave en el sentido de que hay alumnos que por ejemplo, que en esta pandemia simplemente no pueden seguir sus estudios porque no tienen los medios necesarios para poder educarse. Y es que esto es increíble porque siendo la educación un derecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes y cualquier ser humano del mundo, pues no se les es negada porque sus condiciones no propician que ellos puedan estudiar. Entonces, estas tres categorías y fenómenos que yo estoy exponiendo aquí, estoy analizando desde una cuestión histórico-identitaria. Todas estas fenómenos no fueron dadas por el Universal ni salieron de la nada, no. Vienen dados por un proceso histórico que en el caso de la violencia, pues lo podemos ver anexado con la desigualdad, ¿no? O sea, hay gente que necesita sobrevivir y la única oportunidad que se ve de poder salir de su situación o de poder traer el pan de cada día a su mesa es asaltando a alguien más, ¿no? Hay algunos que lo hacen por maldad, hay algunos que lo hacen por necesidad, pero el problema es el mismo, ¿no? Uno por más universalista, por más enclaustrado y académico, investigador que sea, ya no puede caminar por las calles de México, en el centro histórico, por lo menos aquí en la Ciudad de México, porque tienes miedo de que te salte. Hemos llegado a un punto cruel de que le tenemos miedo al otro. No sabemos si el otro tiene intenciones malas con nosotros y el otro justamente no sabe si nosotros tenemos malas intenciones con él. Entonces, esta es una patología que es importante analizar y que propiciaría más trabajos reflexivos y filosóficos. En el racismo, pues obviamente nos podemos remitir al sistema de castas de la época novohispana, ¿no? Como filosófica, políticamente se estructuró todo un sistema que te decía, pues mira, los españoles peninsulares pues son los que tienen más dignidad, tienen más poder y más derechos que las castas más bajas, ¿no? Y a pesar de que esto ya tiene 4 o 5 siglos, de su estructuración parece que sigue el legado en que las ciudades son importantes y muchos de los chilangos o de las personas, yo no intento replicarlo, pero sí lo he visto en otras personas, denostan al indígena, a la persona que vende guaraches, que vende sus sopecitos en los mercados, ¿no? Como que alzan la vista, como que los miran hacia abajo. Entonces, este sistema de castas sigue impregnado, ¿no? Y por último, pues la desigualdad, como yo lo había anunciado, vivimos en un país sumamente desigual, que podemos rastrear desde el siglo XIX con la industrialización que se dio en el Porfiriato, ¿no? Cuando este grupo de científicos que instauraron el positivismo aquí en México, pues remito a palabras, al pensamiento de Gabino Barrera, pues piensa que en última instancia no hay tanto que educar o reestructurar el sistema de ricos y pobres, sino que hay que educar al burgués para que sea noble y se tiente el corazón con el pobre. O sea, imagínense qué tan ridículo. Obviamente no denosto la labor educativa que hizo Gabino Barrera con su positivismo, pero imagínense todas estas ideas que nos suenan medio ridículas en la actualidad, siguen permeando nuestra educación, ¿no? ¿Y a qué estoy llegando? Que la educación ha sido la solución. Bueno, se piensa que a través de la educación podemos solucionar todos estos problemas. Y justamente Gabino Barrera, el ejemplo que estaba poniendo, estaba pensando que todo el atraso industrial, educativo e ideológico que había en México, pues lo íbamos a poder lograr a través de la educación. También Vasconcelos, ¿no? Uno de los grandes rectores de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública, pues él a través de la educación se dio cuenta de que pues el país estaba en un analfabetismo increíble, ¿no? Creo que el dato era el 70% de la población ahí en 1920, el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo quieres enseñar grandes ideales filosóficos, helenísticos, que en aquel momento estaba de moda, si tu población no sabe leer? Entonces, justamente es a través de la educación en donde cualquier visionario de cualquier país ha intentado sacar adelante a su pueblo, ejercer
la sabiduría para crear una cultura digna, una cultura creativa, fuerte. Pero en el caso de México pasa algo curioso, que damos soluciones a problemas, pero surgen más problemas. O sea, no estábamos dando la tarea de solucionar algo y al final tuvimos más problemas. Y yo me he dado cuenta de algo, y no soy el único. Muchos autores mexicanos, filósofos mexicanos también se han dado cuenta, y esto ya lo trataremos un poquito adelante. Pero nos hemos dado cuenta de que el gran problema de nuestras crisis educativas es que hemos intentado copiar, extrapolar aquellos sistemas y soluciones extranjeras, sea alemanas, francesas, italianas, inglesas, estadounidenses, a nuestra cultura, a nuestros problemas mexicanos propios, ¿no? Entonces lo que justamente estoy defendiendo es que ya no hay que imitar irreflexivamente, ¿no? Y estoy pensando obviamente en Antonio Caso. No hay que reflexionar irreflexivamente los sistemas universalistas y extranjeros que son de la filosofía mexicana, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que se me hizo muy curioso, ¿no? En la UNESCO realizó un libro muy bonito que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, que editó junto con la UAM Iztapalapa. En el segundo capítulo, que trata sobre la educación en secundaria y bachillerato de la filosofía, realizaron una serie de entrevistas a profesores de sistemas educativos asiáticos, como Bangladesh, Singapur, ¿no? Y ellos se enfrentaban a un problema muy importante en la enseñanza de filosofía y a comparación de como estaríamos pensando a primera instancia, no es un problema didáctico. Ellos no tienen problemas al enseñar didácticamente la filosofía, sino que sus alumnos no se sienten identificados cuando les enseñan a Hegel, les enseñan a Kant, les enseñan a los grandes filósofos occidentales. Y uno se queda con cara de, ¿por qué será? Y es que justamente los alumnos dicen que ellos viven bajo un mundo oriental. Su sistema de pensamiento es totalmente radical y diferente al occidental, ¿no? Entonces, aunque el filósofo tenga las mejores herramientas para enseñarles filosofía, pues simplemente no logran entender el sistema. Entonces ahí hay un problema que también lo podemos extrapolar a México. Sí somos occidentales, tenemos un pensamiento occidental gracias a la colonización, pues ya sabemos con la conquista de América, pero somos un país tercermundista o en vías de desarrollo, hay que llamarlo como más nos guste. Pero tenemos una historia muy particular, un nacimiento muy particular y problemas muy particulares. Entonces sería muy arrogante de nuestra parte querer enseñar problemas universalistas y filosofías extranjeras como si fuera un fetiche. Entonces, ya no hay que, ya no hay que buscar en los sistemas extranjeros y universales la solución a nuestros problemas. Tenemos que solucionar y pensar la filosofía desde lo mexicano, desde nuestros problemas concretos y específicos. No reniego, eso sí, aclaro, muy importante, no reniego de la importancia que son los sistemas filosóficos extranjeros, universales. Valoro eh, el aporte que se nos ha dado y pues obviamente esta práctica que hacemos pues directamente viene desde Grecia, ¿no? Lo que estoy defendiendo y apostando es que, bueno, tenemos estas herramientas, no hay que hacer un fetiche de ellas, no hay que intentar forzosamente meterlas en nuestros sistemas e intentar solucionarlos, no, al contrario, hay que partir de la práctica para poder crear sistemas y dar soluciones a lo que vivimos, porque en última instancia a todos nos afecta lo que pasa. Y por más académico, prestigioso que sea uno, o profesor mal pagado que también sea, la filosofía nos da las herramientas para solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces, justamente creo que es importante entender a la filosofía como esta dadora de crítica y más una dadora que parte desde lo concreto, desde lo que es el mexicano para dar solución a nuestros problemas. Pero nos encontramos con otro problema, que la filosofía ha estado enclaustrada toda su vida
ya sea en la academia, pero también en el universal, ¿no? Para empezar, pues la filosofía no es atractiva para el estudiante mexicano. Me vuelvo a remitir al caso de la UNESCO. No es atractiva porque el filósofo no ha sabido desarrollar una enseñanza adecuada que le demuestre al alumno que la filosofía no es solamente un saber de señores raros que dilucidaban y parecía que se metían cosas extrañas. No, eso no es la filosofía. La filosofía es un saber práctico, es un saber transformador, es un saber que tiene toda la capacidad de revolucionar la mente del estudiante. La filosofía, la clase de filosofía es un lugar increíble donde convergen las experiencias del docente y del alumno, de la institución y de la sociedad. Entonces, hay, se peca de incrédulo y de arrogante si se extrae de la enseñanza estos factores importantes de la filosofía, ¿no? Uno no puede quedarse abstraído en el universal de, voy a dedicarme toda la vida a Kant, lo cual no está mal. No estoy recriminando este hecho. O, me voy a hacer especialista en Dewey, que a mí personalmente me encanta John Dewey. Lo que se trata no es de imitarlo reflexivamente, es de, voy a ser el mejor conocedor de Dewey, porque, o sea, seamos realistas, por lo menos en Kant, pues, ¿creen que necesitamos otro conocedor de Kant? ¿Otros 20 conocedores de Kant? Uno puede decir, sí, tal vez, ¿no? Para seguir reflexionando, y sí, yo lo acepto, pero 20, habiendo problemas más graves en nuestra sociedad y que nos incumben a todos, necesitamos más tesis sobre la políneo y lo dionisiaco de Kant, sobre la política de Aristóteles. Necesitamos más, necesitamos generar más conocimiento y reinterpretar más conocimiento que ya se nos fue dado, o necesitamos y urge pensar nuestra realidad desde estos autores, ¿no? Si así les gusta. Entonces, hay que hacer la filosofía atractiva. Hay que enseñarle al alumno que la filosofía es un saber muy práctico y actual, que tiene una trascendencia importante, primero en él, porque hay que educar al alumno, hay que desarrollar sus capacidades intelectivas y sociales, pero también para su sociedad, que la filosofía, justamente en esta pandemia, puede dar respuestas y no se puede quedar callada ante lo que estamos viviendo, ¿no? En, y es que, ahora sí que en última instancia, la filosofía nace del mundo exterior, ¿no? Y estoy pensando en los primeros filósofos naturalistas o mal llamados presocráticos, ¿no? Ellos no estaban enclaustrados en aulas, porque las aulas todavía no existían en aquellas épocas. Ellos intentaron reflexionar y dar respuestas a lo dado de lo que veían, de lo que experimentaban, de lo que sentían. Ya un poquito más avanzados, pues el mismo Sócrates iba por las calles molestando a los atenienses. Justamente con su muerte es cuando Platón se da cuenta de que la academia es un lugar de refugio, donde los filósofos podemos estar más tranquilos, ¿no? Nuestra vida no corre tanto peligro, pero este es un lado positivo. El lado negativo es que nos enclaustramos, se vuelve tan cómodo que ya no nos salimos, que los problemas de la ciudad son problemas, no sé, para politólogos, para trabajadores sociales, pero no, el filósofo no. Yo como filósofo tengo cosas más importantes que hacer, no sé, como volver a leer a Kant, que preocuparme por los problemas de mi sociedad mexicana, ¿no? Entonces, hay que regresar el estudio de la filosofía al mundo concreto, a lo dado, a la experiencia, a lo que vive la criatura viviente, lo que vive el filósofo en su sociedad. Y hay que contribuir para el mejoramiento de nuestras sociedades, porque en última instancia, y vuelvo a recalcar, a todos nos afecta lo que pasa en este país. La violencia, la desigualdad y el racismo nos afecta a todos. Y si queremos mejorar esta sociedad, pues hay que hacerlo a través de una buena educación y de una buena enseñanza de la filosofía. Entonces, hay que partir de lo dado, ¿no? Y bueno, esta es una reflexión, ¿no?, sobre las crisis, pero vamos a aterrizarlo más hacia lo didáctico. ¿Cómo lo enseño y por qué lo enseño? Bueno, en esta sección de medio y cómo y por qué lo enseño, hay que darnos cuenta y hay que entender algo. Que la filosofía se enseña en el bachillerato, y aquí lo pienso en México, tiene un poder significativo, pues es una institución masificada. ¿Esto qué quiere decir? Que dado a que en las materias de filosofía se dan a nivel obligatorio en todos los niveles y sistemas de educación de bachiller aquí en México, el alcance de la filosofía es inmenso. Llámese Escuela Nacional Preparatoria,
pues ya tenemos las clases de ética, lógica, doctrina de las ideas, entre más, ¿no? Si nos vamos a un CONALEP, a un Instituto Politécnico Nacional, a una escuela del Instituto Politécnico Nacional o algún bachillerato técnico, pues la filosofía también está ahí presente, pero con programas un poquito más científicos, más críticos. Y así, ¿no? Podemos hacer un análisis que obviamente daría para más rato, pero la filosofía tiene este poder, ¿no? Que hay materias, hay disciplinas, hay talleres y hay un sinfín de actividades donde los filósofos podemos incidir en la enseñanza de nuestra disciplina. Ahí hay otro problema, ¿no? O sea, no hay los filósofos, o sea, no se egresa a los filósofos necesarios para dar clases a todas las instituciones. Este es otro problema, pero creo que sí es necesario tener en cuenta eso, ¿no? O sea, a pesar de lo mal que pueda estar la educación y la filosofía en las academias y el país, tenemos la gran oportunidad, porque se hizo la lucha, de que la filosofía tenga un impacto y una enseñanza universal en México, ¿no? Por lo menos en currículum, eso es importante, por lo menos en currículum. Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad. ¿Para qué vamos a educar? ¿Y a quién vamos a educar? Bueno, vamos a educar siempre para la vida, ¿no? Y vamos a educar a un adolescente. ¿Qué es un adolescente? Bueno, un adolescente es un ser incompleto, es un ser que está buscando su verdadero yo. Está buscando esto a partir de una rebeldía. O sea, el adolescente es un ser rebelde. Todos hemos sido adolescentes en alguna parte de nuestra vida. Y en aquel momento queríamos destruir aquello que nos fue dado. Ah, pues si yo era católico y me obligaron a hacer la primera comunión, no, pues ahora yo voy a romper esos estándares dados por mi sociedad y voy a ser alguien más. Y voy a estar ahí, luche y contradiciendo al sistema para ser alguien yo. ¿Y esto a qué llega, no? Que el adolescente tiene un poder importante y fundamental. Tiene fuerza vital, es un creador, tiene tanta energía, tiene tantos deseos de cambiar la sociedad, de cambiarse así, de entenderse y de entender todo aquello que lo rodea. Entonces, el poder de la filosofía debe de compactar todo este saber, todas estas vivencias, esa fuerza vital para construir un adolescente capaz de reflexionar su realidad, de cambiarla, pero también de cambiarse a sí mismo y de encontrar las respuestas a sus propios problemas. Y remitiéndome a la pregunta que hace la UNESCO en este libro que les mencionaba sobre la filosofía como una escuela de la libertad en la página 67, ¿cómo se debe enseñar entonces filosofía a estos seres tan particulares, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Bueno, me remito totalmente a las palabras de doctor Romero Griego, en un libro que dictó el doctor Victórico, apenas reciente del 2019. Ahí si gustan les puedo pasar un poquito más específica la referencia, pero él nos dice que debemos formar a este adolescente desde el lado individual, desde el lado espiritual y desde el lado social. La filosofía debe de, con su poder racional y universal y práctico, debe tener la capacidad de formar al individuo, de que el alumno pueda responder todas esas incógnitas hacia su ser para poder crearse, para poder desarrollarse. Pero también la filosofía tiene el poder de resolver esos problemas que la congojan, esos problemas espirituales, de dónde vengo, de dónde soy, por qué estoy aquí, por qué me tocó vivir esto, por qué no me tocó ser europeo, que es algo que le duele mucho a los mexicanos en general. Pero también a través de la filosofía y de su enseñanza, si enseñamos y formamos al alumno, él va a repercutir en su sociedad. Entonces, va a sonar muy bonito, pero estamos formando a los ciudadanos del mañana. Entonces, una enseñanza de filosofía de calidad debe de poder formar alumnos, ¿no? Formar alumnos en su lado individual, psíquico y espiritual, pero también para que repercute en su sociedad. Y pues obviamente esta enseñanza se tiene que suscitar y concretar desde lo dado, desde lo que es el adolescente, o sea, un ser incompleto en busca de su identidad rebelde y con fuerza vital, pero también desde dónde vive, desde qué institución enseñamos y cuáles son los problemas que le rodea al adolescente, que en última instancia son los problemas sociales de México. Y pues obviamente un adolescente mexicano poco le va a interesar Kant, le va a interesar Hegel, le va a interesar Schopenhauer o Nietzsche si se le enseña mal. Si nada más nos concretamos en los conceptos, ¿no?
Si, voy a enseñar el concepto de vitalidad o de eterno retorno, y ahí que el alumno lo entienda como pueda. Entonces, esto nos lleva a una demostración práctica. O sea, sí, Milton, está muy padre lo que nos explicas de cuál es la importancia de enseñar filosofía y de emanciparla, ¿no? De los grandes sistemas universales y extranjeros, pero ¿cómo vamos a enseñar filosofía? Voy a poner dos ejemplos prácticos. Aquí sí recalco, todo depende de la actitud creadora del docente. Las herramientas didácticas que se nos pueda ocurrir son innumerables, pero para este caso yo voy a poner el ejemplo de una didáctica para conceptos prácticos, que son los más fáciles de enseñar, y una didáctica para conceptos un poquito más universales, más abstractos o demostraciones lógicas, y conceptos como Dios, ente, ser, ¿no? Todos estos conceptos que pues es muy difícil llevarlos a la práctica, pero vamos a empezar por lo fundamental, ¿no? La enseñanza de la filosofía tiene una tarea importante. Vamos a fortalecer tanto las aptitudes intelectuales del alumno, es decir, a través de la enseñanza de la lógica, de la epistemología, de razonamiento, de argumentación, pero también vamos a fortalecer su lado práctico, su lado político, justamente a través de enseñar estética, política, ética, filosofía de la historia o cualquier otra disciplina que sea práctica. Entonces, esta es la base de toda enseñanza. Ya aterrizándolo al conocimiento práctico, ¿cómo vamos a enseñar un conocimiento práctico? Bueno, vamos a desarrollarlo con ejemplos y dinámicas acordes a esto. Y quiero trabajar un poquito la cuestión del concepto de democracia, ¿no? Por lo menos estoy pensando mucho en lo que escribió la doctora González Reyes y me voy a dar la libertad de dar la cita textual, ¿no? Ella dice, las personas aprenden a ser ciudadanos democráticos en sociedad y de manera especial en comunidades de diálogo. Esa tesis esta cita yo la escogí por algo fundamental, porque la enseñanza de la filosofía debe de enseñar a los alumnos a ser individuos que sepan convivir y ejercer su poder y su dinámica y mejorar sus sociedades. Entonces es importante enseñarles a los alumnos a ser buenos ciudadanos a través de conceptos como democracia, justicia, leyes, imperativo categórico kantiano, ¿no? Y conceptos que se nos pueda ocurrir a cada uno. Pero sería muy, pecaríamos de altaneros, de arrogantes, si quisiéramos enseñarles estos conceptos así de la nada a los alumnos. La mejor forma de enseñar filosofía es que el alumno trabaje el conocimiento con sus alumnos. Lo que yo estaría proponiendo es que, no sé, vamos a crear una dinámica donde vamos a recrear las formas de gobierno. Ponga un pequeño grupo de alumnos para que sean jóvenes aristócratas y el demás va a ser el pueblo. El pueblo, entonces, ahí van a tener que negociar, interactuar, y luego cambio a uno, lo saco, lo vuelvo rey, y que tiene que gobernar al otro grupo, a los demás de su grupo, y ahí los alumnos se van a dar cuenta de cuál es la importancia de los sistemas de gobierno, igual con la democracia. Creo un grupo, lo secciono y les digo, ustedes tienen el mismo derecho de poder debatir ciertos problemas que les acongojen, conceptos muy delicados como aborto, ideologías de género, que es necesario, y otros más, que es necesario enseñarles, pues los ponemos en grupitos para que entiendan cuál es la importancia del diálogo, de la democracia, de la toma de decisiones. O sea, si tú docente primario, primerizo, haces esta dinámica práctica, le podrías ganar a un docente que tiene 40 años, que es experto en Kant, en su ética, y este docente que es renegado a la didáctica experimental, las tiene de perder contra ti. Porque la mejor forma de que un adolescente aprenda es a través del juego, de la práctica, y la filosofía es eso, práctica, es diálogo. Esto es bonito, ¿no? Es fácil, ¿no? Uno puede pensar, pues se me pueden ocurrir muchas ideas para enseñar conceptos o problemas prácticos, pero ¿cómo enseño lógica? ¿Cómo enseño epistemología? ¿Cómo enseño conceptos como ser, nada, Dios? Bueno, hay algo importante que aclarar, ¿no? Lo fundamental es que el rol del docente es guiar, es apoyar al alumno, a nuestros alumnos, para poder interactuar y elevarnos en lo universal junto con ellos.
Esto es importante en última instancia porque pues, el alumno debe de partir desde una base. Por ejemplo, si queremos empezar a trabajar demostraciones lógicas, este, validez, demostraciones de validez, pues no vamos a meternos directamente a las reglas de inferencia ni a las de demostración, ¿no? Vamos a empezar con algo básico como pasar del lenguaje natural al lenguaje formal. Ya luego le enseñamos reglas de inferencia, condicional, disyuntiva y todo esto, ¿no? Ya luego le podemos enseñar tablas de verdad, pero el grado de dificultad lo vamos a ir trabajando de poquito en poquito, de poquito en poquito, ¿no? Hay que llevar al alumno con ellos, pero tenemos una gran ventaja, que el conocimiento se construye en sociedad. Entonces, si un alumno no entiende algo, puede que otro alumno sí lo entienda y se lo explique. Entonces, al ver que ellos dialogan, pueden entender, pues creo que ya sé cómo transformar el lenguaje, creo que ya sé cómo demostrar esto. Entonces, para enseñar conceptos tan abstractos o demostraciones lógicas que es importante para fortalecer su lado razonable, pues hay que apoyarlos. Hay que ir de pasito en pasito con ellos y elevarnos juntos hacia el abstracto, hacia el universal. Esto cuesta, hay que tener muchísima disposición. Uno como profesional de la filosofía pues, se cansa o llega un momento en que lo disfruta, como yo haciendo tablas de verdad. Pero en última instancia, la enseñanza de la filosofía, de este lado conceptual, debe de empezar desde lo dado, desde ejemplos que el alumno entienda, que le sean significativos para que diga, bueno, si sigo estudiando esto, pues voy a poder saber argumentar, voy a poder entender estas cosas bien, ¿no? Que en esta sociedad pues es una competencia básica, ¿no? El uso de la razón. Ya por último, para no extenderme más y pues abrir el diálogo para ver qué piensan ustedes, quiero proponer algunas metas y retos, o sea, ¿qué esperamos al enseñar y a qué nos enfrentamos al enseñar filosofía? Primero, estamos ante un reto importante. El bachillerato es una institución masificada que debe ser atendida y reestructurada para para asegurar que los profesores que no sean filósofos sepan dar la materia, ¿no? Somos muy poquitos los que nos dedicamos a la filosofía, son muchas las vacantes que hay para enseñar filosofía en el bachillerato, entonces hay que estructurar programas y cursos para capacitar a profesores que no sean de formación filosófica, para que sepan dar una clase de filosofía y los alumnos tengan una buena impresión de la asignatura, para que digan, bueno, la filosofía sí es buena y sí me sirve, y tal vez eso incentive a que se metan más alumnos a las carreras de filosofía. Otra reto a lo que nos enfrentamos es lo que se denomina democratización de la información. Ante un sinfín de información que podemos encontrar en la red, y pues los millennials, los centennials y pues, los niños que están creciendo en estas eras, pues son expertos en buscar información, en recabar información, en explorar, pero no son expertos, y nadie es experto en analizarlas, en estructurarlas, en sistematizarlas, en compararlas. Esa es una cualidad que le podemos ofrecer al alumno a través de la filosofía, del pensamiento lógico y razonable. Entonces, ese es un reto, ¿no? Ante fake news que se vuelven eh, pseudo verdades, pues hay que enseñar al alumno a que pues las vacunas no tienen nanochips, que no existe un nuevo orden mundial, que no hay una élite, o sea, todas estas teorías conspirativas que nos parecen descabelladas desde el lado lógico, pues hay que enseñarle a los alumnos para que cuando crezcan no sean adultos que tomen malas decisiones, ¿no? Como los adultos que no se están yendo a vacunar y que van a afectar a todas las sociedades. Ese es un ejemplo. Aparte, hay que también incentivar el desarrollo de la información, o sea, ayudar al alumno a que piense su realidad y los discursos que son pseudo verdades. Y me voy a remitir a una cita de Jiménez Cervantes, ¿no? Él dice, el conocimiento en el mundo del hombre significa poder. Por ello, la información es un instrumento político, un arma de manipulación, control, opresión y conservación. Esto quiere decir que hay que darle al alumno las herramientas necesarias para que diga, este argumento para legitimar el poder de la derecha sobre los pobres o de la izquierda sobre los pobres, pues está mal, es muy tajante, o no sé, lo que dice, un ejemplo, y me pongo un poquito partidista, Andrés Manuel en la mañanera, pues está mal o está bien. Entonces hay que darle al alumno la capacidad de que sepa leer, entretejer lo que dicen las pseudoverdades políticas, sociales, este,
muchas cuestiones, ¿no? Porque en última instancia recuerden que este alumno cuando crezca va a ser un adulto que va a tener fuerza sobre su sociedad, porque es un derecho fundamental de un ciudadano cuando es un hombre, ¿no? Bueno, un ciudadano ya formado y correcto. Otro reto que a los que nos enfrentamos, y yo creo que es el más importante, es el de enseñar versus dogmatizar. Enseñar filosofía es reflexionar, es incentivar el pensamiento crítico del alumno. Dogmatizar es imponer nuestro sistema de pensamiento hacia el alumno. Eso es lo que debemos evitar. La filosofía tiene un poder increíble para, para influir hacia el alumno, ¿no? El alumno puede tomar nuestras ideas e influir sus capacidades. Y y ante seres incompletos, un docente, si es malévolo, puede destruirlos o construirlos como a él se le dé la gana. Y eso es algo muy grave. Entonces, siempre hay que tener esto consciente. No, la filosofía tiene un poder importante, pero hay que ser responsables de ello. Y me remite a una cita de Páramo Carmona. Él dice, la influencia del profesorado adulto sobre jóvenes intelectualmente inmaduros es muy fuerte y se corre el riesgo de convertir las clases en tribuna de convicciones propias y realizar una labor proselitista, buscando más ganar adeptos para una doctrina que ayudar al alumnado a buscar la verdad. Entonces, por lo tanto, es importante que cuando queramos dar nuestras opiniones personales sobre un tema, le digamos al alumno, ¿saben qué, alumnos? Este es mi opinión y no necesariamente tiene que ser la verdad. Yo no se los vengo a imponer. Podemos hasta poner a discutir mis propias convicciones. Y es que esto es lo hermoso del aula, que el aula incentiva a que reflexionemos, debatamos, porque alguien que tenga una clase de filosofía bien estructurada y buena, no sale el mismo, ni el alumno ni el profesor. Y otro reto, y me uno a Villoro, me uno a Villoro en un escrito que se llama sobre la importancia de la enseñanza de las humanidades. Él nos menciona que hay que abrir las universidades hacia el exterior, ¿no? Este mismo discurso que ya se ha llevado, yo creo que en este conjunto de ponencias que ha organizado Delfos, ¿no? Hay que abrir la filosofía al mundo exterior, al alumno, al mexicano de pie, para que entienda cuál es la importancia de la filosofía, pero a la inversa hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo también, hay que abrir nuestras universidades, nuestras instituciones, para que el mexicano de a pie entre a la universidad, al instituto de bachillerato y vea lo que se está realizando en nuestra área, vea lo que estamos investigando, que estamos divulgando, que estamos ejerciendo para que ellos vean, la filosofía sí es importante. Estos no son locos, son mexicanos comunes y corrientes que piensan y que son útiles para la sociedad, y útiles no en un sentido instrumentalista, sino en un sentido de transformadores, creadores de cultura. Y ya por último, y muy importante, hay que pensar desde lo mexicano. La enseñanza de la filosofía debe estructurarse y pensarse desde lo que es el mexicano y de lo que queremos ser como mexicanos. Solucionar estos problemas. Ya no hay que hacer un fetiche de, quiero ser como el investigador europeo. No, el mexicano tiene sus problemas concretos y es muy divertido. Bueno, es un reto, intentarles darle solución y cabida en este mundo. Entonces, posiciono, bueno, les echo una cita textual del doctor Muñoz Rosales, que es pues un erudito de la enseñanza de la filosofía. Nos dice que lo interno de la enseñanza misma de la filosofía, que se mantiene con cierta mentalidad de colonizado dependiente aún de grandes estándares internacionales de lo que debe ser la buena filosofía o la filosofía propiamente dicha. Por lo tanto, la filosofía mexicana, su enseñanza debe ser innovadora, debe partir desde lo dado. La filosofía sirve para dar solución a problemas. Y esto se va a dar gracias a la creatividad del docente. Es una fuerza creadora. La enseñanza de la filosofía tiene un sinfín de ventajas que si no la emancipamos de los sistemas extranjeros y universalistas abstractos, va a seguir siendo una disciplina infravalorada, que el alumno nunca va a entender, y así como entró sin saber nada, va a salir sin saber nada y sin importarle. Porque en última instancia, pues al alumno lo que realmente le importa en primer lugar es acreditar nuestra asignatura. Entonces, estamos ante un mar sin fin de retos. Yo les incentivo demasiado a repensar la enseñanza de la filosofía más allá de su práctica didáctica.
En cuestión didáctica, pues hay muchísimos libros y sobre todo, pues todo depende de la inteligencia y de la creatividad del docente, pero hay que empezar a filosofar la enseñanza de la filosofía. Esta rama de la filosofía ha sido muy relegada y muy olvidada por la academia, entonces hay que emanciparla, hay que trabajarla y pues no me queda más que agradecerles el tiempo por el tiempo que me han escuchado y espero no haber sido tan agobiante y haber sido ameno con ustedes y pues muchísimas gracias. Le doy pues, la palabra, bueno, no la palabra, sino, bueno, sí la palabra a mi compañero, bueno, a mi querido compañero Nelson. Gracias. Muchísimas gracias, Milton. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. De hecho, ya tenemos una en Facebook. Eh, le doy lectura. Dice, buen día. Dice, muy interesante tu reflexión y propuesta. Estoy muy de acuerdo contigo, debido a que uno podría pensar que este tipo de dinámicas didácticas son exclusivas de alumnos de nivel básico, como primaria, secundaria. Es muy interesante y cierta la necesidad de atender en estos alumnos esta parte, pero más aún la parte emocional y psicológica del adolescente como ser humano. Mi pregunta sería, ¿consideras que estas estrategias deberían continuar incluso en niveles superiores, como licenciatura y posgrado, con la finalidad de continuar cubriendo las necesidades ante dichas, probablemente con otro nivel de dificultad, si es el caso? ¿Por qué? Saludos. Lo puso Sharon Leslie. Sharon, ¿verdad? Bueno, le voy a contestar a Sharon. Antes que nada, muchísimas gracias por darte el tiempo de escucharme. Eh, Entrando lleno a la pregunta, sí es necesario incentivar estas didácticas y dinámicas divertidas con los alumnos en licenciatura, pero todo depende de la creatividad y del currículum sobre todo, porque la licenciatura, su tarea fundamental es formar, eh, así muy generalmente, al prefilósofo, ¿no? Le vamos a dar herramientas específicas. Entonces, aquí sí un docente puede ser muy creativa e incentivar estas dinámicas creativas, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos presentes hemos tenido clases de filosofía en las facultades que estamos hartos, estamos fastidiados de que nos hablen de grandes conceptos. Entonces, yo creo que estas dinámicas divertidas no se limitan a la enseñanza básica o media superior, sino que también a la superior. Obviamente, ya en los posgrados sí es un poquito más complicado porque el posgrado es más para formar un investigador, para profundizar en el tema, pero esto no inhibe que se creen nuevas dinámicas teniendo ya grupos más chiquitos, ¿no? Grupos con 20 alumnos, con 10 alumnos que están investigando un tema. Podemos salir a las calles a intentar demostrar la importancia de la investigación. Entonces, así para concluir tu pregunta y compactarla más, pues sí es necesario que, por lo menos en la licenciatura, que es la formación básica del filósofo y la más importante, sí es necesario que el docente no le tenga miedo a hacer el ridículo, ¿no? Este, no hay que tenerle miedo a hacer el ridículo. Lo importante es que el alumno disfrute, que el docente en formación disfrute la filosofía, porque es una práctica. En última instancia es una práctica y pues si el alumno no aprende a enseñar filosofía, vamos a seguir recreando el mismo bucle. Investigadores que no saben cómo enseñar, enseñan mal, entonces este alumno cuando tiene que dar clases vuelve a enseñar mal y fastidia a los alumnos. Entonces hay que romper con ese ciclo tajantemente. Sí, muchas gracias, Milton. Bien, recuerden, pongan la manita en el chat para poder verlos y poder darles la palabra, o bien pongan las preguntas en Facebook o en el chat de mí. Mientras, bueno, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, hablas más concerniente a la primaria y a la secundaria, ¿no? En donde hay una edad en las personas en la cual tú mismo comentas, ¿no? Donde se da esta rebeldía, ¿no? Que implica evidentemente la incontinencia, ¿no? La turbulencia pasional. Entonces, dado eso, ¿tú qué pensarías, por ejemplo, cómo se tendría que dar para que fuera atractivo a estas personas, a los niños, a las niñas, a las niñas, y en la cual, por ejemplo, la filosofía serviría como un límite, ¿no? Como, por ejemplo, pienso, ¿no? En la frónesis aristotélica, ¿no? ¿Cómo le sería atractivo a aquellas personas en las cuales la incontinencia es la que reina, ¿no? Y en donde obviamente enseñar, por ejemplo, la frónesis, la moderación, implica un total choque, ¿no?
¿tú qué pensarías sobre eso? Porque evidentemente, por ejemplo, para hacerlo atractivo en esos niveles académicos, no se les enseñaría, por ejemplo, metafísica, ontología, ¿no? Sino principalmente cosas que les sirvan, ¿no? En su despliegue existencial. Entonces, ¿tú qué dirías, Milton? Pues muchísimas gracias por tu pregunta, Nelson. Es muy interesante. Yo también lo he estado pensando. Yo lo propondría, para empezar, desde el lado pedagógico. Ahí sí me remito directamente al lado pedagógico. Estoy pensando en la escuela de Chicago de Dewey, a la escuela experimental, pero también a la gran escuela de Montessori, ¿no? El niño aprende jugando. El niño convive, o sea, es natural tener un niño sentado intentando explicarle un concepto de Kant. Eso sería cruel. Lo que debemos hacer desde la enseñanza de la filosofía es crear el currículum para enseñarlo. Sí se le puede enseñar al alumno, por ejemplo, el concepto de frónesis, de prudencia, de Aristóteles. Pero no le vamos a poner el libro que lo lea, no. Vamos a crear una dinámica, ahorita se me ocurre una dinámica de juego, donde pongamos a los niños en una línea y le vamos a poner, tú vas a ser el malo y tú vas a ser el bueno. Entonces vamos a poner a los niños a jugar y vamos a decir, el que llegue primero a la meta, al centro, es la prudencia. Entonces, en esta dinámica de juegos es así una dinámica muy escueta, que se me acaba de ocurrir, pero es que depende del docente totalmente. Depende de qué es lo que te inventes. Y más con un niño, los niños son increíbles para poder jugar con ellos. Puedes jugar fútbol con ellos y ir explicándoles, es decir, si le das a esta portería, es prudencia, si le das a esta portería, ¿cuál es el antónimo de prudencia? Vicio. Entonces, a ver, comer mucho, ¿qué es prudencia o vicio? Y pues el niño le atina a la portería. Es un ejemplo. Entonces, sí es importante, primero, antes que nada, antes de dar una clase de filosofía para niños, hacer un buen currículum, ¿no? Perdón, hacer un buen plan de estudios, saber qué vamos a enseñar y ya después podemos empezar a meter herramientas didácticas, juegos experimentales, leo lo que otros profesores han hecho. Al fin y al cabo es nutrirnos y todo depende de la creatividad y no tener pudor, o sea, jugar, si hay que aventarse al lodo, pues te avientas al lodo con los niños, así, sí es. Muchas gracias, Milton. Bien, hay una pregunta de Diana. Comenta Diana. ¿No crees ¿no crees que esta didáctica pueda malversar la comprensión de Alfonso, conceptos o doctrinas filosóficas? No sé si quieras prender tu micrófono, Diana, para que lo especifiques. Mm, Bueno, Sí, una disculpa, era algunos conceptos o doctrinas filosóficas. Eh, no sé, sobre todo pensando, por ejemplo, en la mitología, que a veces tiene, pues no sé, muchos tintes bastante, ¿cómo decirlo?, de Adult Swim, en el sentido de que son un poco, pues no sé, conflictivos. Eh, y por ejemplo, no sé, me puse a pensar justamente en estas películas de Disney, ¿no? Justamente en Hércules, que sí tiene muchos tintes de los mitos griegos, sin embargo, pues tratan de endulzarlos totalmente, de tal modo que sean comprensibles para los niños y no, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Agresivos, de tal modo que sean, pues no sé, un poco ya más adultos. Entonces, pues no sé, como que en ese caso sí lo vería como un poco conflictivo, de tal modo que no se comprenda en su totalidad lo que es la filosofía. Pero pues no sé cómo lo estás pensando, Milton. Sí, Diana, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que justamente esto atiende al lado problemático y filosófico de la enseñanza. O sea, ¿podemos enseñar mal los conceptos filosóficos? Sí, claro, nadie está exento de equivocarnos. Y yo creo que eso se puede solucionar primero planificando nuestro plan de estudios, sabiendo a quién vamos a enseñar y qué vamos a enseñar, sobre todo, porque si limitamos la enseñanza, nos podemos dar más tiempo
de enseñar bien los conceptos. Actualmente los currículums están más diseñados como que para abarcar todo y para dar una formación general, y no se trata tanto de eso, se trata más de darnos el tiempo de poder enseñar. Y por ejemplo, lo que decías de los mitos griegos que son manipulados hasta cierto punto por Disney o por cualquier docente, pues sí, o sea, la didáctica de la filosofía debe de repensar y debe replantearse las formas en las que debe de enseñar. Uno como docente puede enseñar inconscientemente mal el concepto, entonces es deber del docente estar repensando su actividad, decir, bueno, creo que sí me equivoqué. Y la mejor forma de hacer eso, saber si estás manipulando inconscientemente o transgiversando los conceptos, es evaluando a los alumnos. Tú los evalúas y si lo que ellos escribieron no era lo que tú estabas pensando, pues te quedas, bueno, creo que estoy haciendo algo mal. Entonces, vuelvo a reestructurar mi didáctica. Lo hermoso de la enseñanza de filosofía es que aprendes a base de ensayo y error. Puedes ser el mejor docente de 40 años, te puedes seguir equivocando, pero sigues mejorando y debes estar en constante auto-retroalimentación para que mejores tu didáctica y te puedas acercar a ese ideal de, bueno, les logré enseñar lo que quería enseñarles. Entonces sí, hay que estar en constante autorreflexión como docente para no transgiversar los mensajes o los conceptos filosóficos. Y obviamente, lo principal desde una buena preparación del currículum. Omar ya estaba intentando levantar la mano, no sé si le podemos dar la palabra. Sí, sí, Omar, ¿quieres decir algo? Sí, ya, perdón. ¿Qué opinión tienes, Milton, de abrir espacios, digamos, para llevar presentaciones como muy, muy al estilo de Filosofía de las Calles, este proyecto que hay acá en la ciudad, donde llevan a lugares como el metro, por ejemplo, ¿no? Y ponen ahí una mesa y ponen a hablar a las personas de filosofía en un lugar donde evidentemente las personas que van pasando no tienen ningún interés de escucharte, porque no es lo mismo, no es la misma la experiencia de un espacio donde alguien llega y digamos que algún interés tendrá en escuchar lo que vas a decir como un coloquio en la universidad, a un espacio como el metro donde pues nada que ver, ¿no? Y que se pueda hacer un buen ejercicio, o sea, si tú crees que se puede hacer un buen ejercicio para el alumno de filosofía, para ir como que a calarse, a calar sus habilidades didácticas, o sea, ¿crees que valdría la pena que también empezáramos ya desde que somos alumnos a hacer ese tipo de actividades? Gracias. Muchísimas gracias. No, a ti, no, gracias a ti, Omar, tanto por estar aquí como por tu pregunta. Sí, es fundamental darle esas herramientas divulgativas y de enseñanza a los alumnos de licenciatura. La mejor forma de enseñar, bueno, de aprender a enseñar y a divulgar es practicándolo, es divulgando. Entonces, sí es necesario, por principio de cuentas, sí es necesario arrojar al alumno a enseñar, ¿no? Yo tomé el curso de enseñanza de la filosofía con el doctor Victórico, entonces él directamente nos aventó a dar clases y así yo aprendí, uno, que era mi vocación y dos, a ver cómo era el ambiente. El primer día acabé aturdidísimo porque no sabía callar a los alumnos, pero al siguiente día aprendí a cómo callarlos. Entonces, de eso se trata. O sea, el alumno no va a poder aprender de la realidad, de cómo interactuar desde su propia filosofía en la realidad, si no sale a las calles. Y lo que hacen los compañeros de filosofía en las calles, en el metro y en otros lugares públicos, es fundamental, es parte de esta lógica de la filosofía práctica, de sacar a la filosofía a las calles. Entonces hay que seguir incentivando y que nuestras instituciones y colegios apoyen al alumno a que salga, a que vea el mundo, a que por lo menos salga de su facultad al campus, CU, Acatlán, UAMEX o cualquier otra universidad mexicana, para que vea lo que realmente es interactuar con la gente, ¿no? Entonces, pues eso quedaría. ¿Puedo responder las preguntas que están aquí en...? Sí, bueno, aquí está Eli Flores. Dice Eli, ¿qué libros recomiendas para introducir a la filosofía a los alumnos de bachillerato? Pues, en cuestiones didácticas, así formales, uno de los
propondría la obra de Alejandro Cerletti, que es un filósofo argentino que se dedica a hacer filosofía de la enseñanza de la filosofía. Él tiene un libro muy bonito, que aquí lo tengo, que se llama La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Aquí te da unas herramientas filosóficas para saber qué estás enseñando, por qué lo vas a enseñar y cómo lo vas a enseñar. Obviamente, cuestiones didácticas, pues tenemos la Escuela Mexicana de Didáctica, que la propicia el doctor Victorico Muñoz Rosales, que tenemos sus obras de Filosofía Mexicana de la Educación. Aquí la tengo. Es que son los libros de mi tesis. Es esta, Filosofía de la Educación. También tenemos una compilación que se llama Filosofía y Educación, propuestas y perspectivas, editada por la UAP. Y pues casi todos los libros de didáctica que te puedas encontrar en la red, realmente. Los libros que tú quieras, esos son libros bases para saber cómo enseñar, por qué enseñar, pero también ya depende un poquito más de tu creatividad. Saber, pues si quiero usar a Sabater, pues lo puedo utilizar, no hay nada de malo. Si quiero usar videos de YouTube, también lo puedo usar. Pero como bases, pues te recomendaría a Cerletti, el argentino, y al doctor Victorico Muñoz Rosales, mexicano, por si quieres tener este contacto, y algunos libros. Si quieren la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias, Milton. Bien, pregunta Brian, dice, dice, ¿los problemas del mexicano son ajenos a los problemas humanos? Entiendo que la filosofía aborda problemas que aquejan a la totalidad, pero al decir que hay que enfocarnos en problemas mexicanos, estamos nacionalizando un quehacer que pretende universalidad. Siendo así, ¿qué diferencia hay con la antropología, sociología u otras ramas que abordan problemas locales? En segundo lugar, la enseñanza de la filosofía de forma infantilizada no la dejaría igual que una filosofía de manual? Pregunta Brian. Muy buenas preguntas, Brian. Vamos a empezar con lo básico de tu pregunta. La primera parte es muy interesante. Yo sí intenté dejar claro en mi ponencia que estoy pensando desde el lado mexicano, pero que no delego ni aborrezco lo que nace de Europa, ¿no? Yo entiendo que esta práctica que estamos haciendo todos de filosofía, pues nace de Grecia, se instaura aquí en México, bueno, en estas tierras con la conquista, pues se ha fortalecido, ¿no? Yo lo que estoy pensando a esta filosofía mexicana como una disciplina que intenta responder desde lo dado, ¿no? O sea, desde sus problemas, y tiene el derecho de poder utilizar las concepciones que utilizan autores extranjeros. Por ejemplo, esta concepción de desnaturalizar y de quitar a la filosofía del universal, lo estoy pensando directamente de John Dewey. Lo estoy pensando directamente de John Dewey, de su reconstrucción de la filosofía, pero no me quedo en él. O sea, no la adoro como si de un dios se tratase. Utilizo a Antonio Caso, utilizo a Pico de la Mirandola y a todos los filósofos que me han influenciado durante toda mi vida. Lo que trato de demostrar es que la filosofía, en su enseñanza, tiene el poder de transformar nuestras sociedades. Esa es una tarea fundamental, pero no reniego de la importancia de universalizarla, porque a la última instancia todos somos seres humanos. Lo que sí no hay que negar es que cada ser humano tiene una circunstancia concreta, y la enseñanza se debe enfocar en esta condición concreta sin olvidar que venimos del universal. Algo ecléctico. En última instancia, mi filosofía es ecléctica, entonces es la conjugación de todo. Y un reclamo, ¿no? Obviamente, al universal. Y a la segunda parte de tu pregunta, tengo la duda de que estás pensando como enseñanza infantilizada, ¿no? O sea, tal vez a ti no te gusta la idea de desenvolverte. A mí no me da pena, por ejemplo, bailar como robots con mis alumnos para callarlos. Y a mí eso no se me hace infantilizado, pero puede que sí sea. También hay que pensarlo desde qué educación estás pensando, si de la educación formal de la licenciatura o de la educación informal de filosofía para niños. Pero de la forma infantilizada no lo dejaría igual que una filosofía del manual. Puede que sí, pero es que todo esto recae directamente en el docente. Ahí sí se lo dejo caer al docente y a su creatividad. El docente tiene toda la creatividad de poder elegir las didácticas que le hacían acordes a su propia forma de ser.
Si tú eres más recabido, más retacado, pues puedes utilizar didácticas que no necesariamente son tan infantilizadas, pero que cumplen el objetivo de enseñar. Habemos docentes que somos más abiertos, sin pudor, y nos gusta interactuar y jugar. Y eso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, la filosofía nos da la pauta para poder ser lo más con la multipolaridad de doctrinas, didácticas que queramos. No se restringe a lo formal. Y pues, pues me gustaría saber, pues qué piensas y todo eso. Brian. Bueno. No, pues sí, Brian. Entonces espero sí haber aportado algo. Y creo que nada más quedaría Sharon. Sí, sí. Por favor, si tienen si alzaron la mano, por favor pongan mejor el emoji en el chat porque no los alcanzo a ver. Y si Sharon, ¿vas a hablar? Sí, muchas gracias. Ya me vine para acá, estaba en Facebook, pero mejor vine para acá a hablar. Pues mira, justo mi duda, bueno, más que duda es un comentario, como el meme. Quería hablar justo de esto, ¿no? Este último comentario que hace Brian, porque tú hablas de la filosofía en el bachillerato, ¿no? Pero actualmente incluso la SEP, yo trabajo en una secundaria, ¿no? Dando clases de formación cívica y ética. Y en este nuevo sistema educativo está la propuesta de meter a la filosofía desde la educación básica, ¿no? No como formación cívica y ética, sino ya tal cual como filosofía, ¿no? Y entonces esta pues es un buen debate, ¿no? Porque está el debate de justo esto, ¿no? Si la filosofía al meterla a las aulas en la educación básica o filosofía para niños, pues no estaríamos cayendo como en este extremo de quitarle como la rigurosidad que se supone, bueno, que se debe llevar, ¿no? Y pues estoy muy de acuerdo con esto último que tú contestas, ¿no? El hecho de acercarla, ¿no? A otros individuos como los alumnos de educación básica no le quita y no tendría por qué quitarle la rigurosidad, ¿no? Yo creo que más bien, como tú bien dices, las dinámicas o las didácticas que se lleven a cabo van a recaer mucho en los planes de estudio y también en el compromiso que tenga el docente, ¿no? Y también otra cosa que yo quería comentar es que probablemente esto sea un prejuicio, ¿no? Que tenemos muy arraigado nosotros como estudiantes de filosofía. Depende mucho la institución en la que hayamos estudiado, pero yo en lo particular sí quiero mencionar que en la institución que yo estudié, que es Acatlán, UNAM, sí está este prejuicio, ¿no? De la filosofía solo es para unos cuantos, ¿no? Y bueno, eso no se lo debemos a nuestros profesores, probablemente se lo debamos a la tradición incluso griega, ¿no? Desde Aristóteles se decía, ¿no? Que la filosofía solo podía ser practicada por los hombres, ¿no? Los varones. Y bueno, pues eso también, pues es algo que hay que reconocer para poder superarlo, ¿no? Porque justo como tú mencionas, las didácticas o las dinámicas que se llevan a cabo van a tener mucho peso en cómo se pueda transmitir este saber. Y otro comentario igual que nada más quería mencionar es que a lo mejor no hay que confundir la didáctica o las dinámicas con un juego siempre, ¿no? Porque sí, si bien a los niños les cae bien y les va muy bien aprender por medio de los juegos, pero también por eso preguntaba eso, ¿no? En Facebook, si tú creías que el hecho de hacer un poco más didáctico el asunto no podría ayudar incluso a los niveles superiores, ¿no? Y como didáctico, yo me refiero a lo mejor un poco más dinámico el asunto, no necesariamente con juegos, ¿no? Porque eso sería hacer como un poco las actividades más lúdicas, 100%, ¿no? Pero bueno, creo que hay una diferencia entre los juegos, que son muy importantes, como tú bien has mencionado, pero también hay otra parte didáctica que se puede aplicar. Y yo en lo personal lo digo por mi experiencia, ¿no? Como tú bien decías, en la licenciatura muchas veces me llegué a aburrir porque no soy tan auditiva, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, eso a mí en lo personal me hizo mucha falta, ¿no? Me hizo mucha falta, pues no sé, a lo mejor algunas actividades diferentes para poder prestar más atención, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Es un comentario y bueno, igual, ¿qué opinas de mi idea? Como pregunta. No, pues antes que nada, pues Sharon, muchas gracias por venirte aquí a chismosear con nosotros aquí en el Meet. Pues sí, concuerdo totalmente. Sí pequé un poquito de no especificar el concepto que estaba pensando de didáctica. Obviamente, la didáctica es una disciplina de la pedagogía
que enmarca varias prácticas lúdicas, experimentales, teóricas, ¿no? Obviamente lo estaba pensando muy globalmente. Este, didáctica no necesariamente tiene que ser algo lúdico, sino es más la forma en la que vamos a disponer de herramientas para enseñar filosofía. Las herramientas que disponemos para enseñar filosofía son infinitas, dependen, obviamente, vuelvo a recalcar, de la creatividad de cada docente. Obviamente, sí sería un poquito mal visto si yo, con chicos de posgrado, me pongo a cantar un juego de niños, ¿no? O me vería muy mal si mi didáctica para niños sea, no sé, analizar párrafos de la ética de Kant, ¿no? Pero creo que sí hay que adecuar la filosofía para los seres humanos que estamos formando, porque eso es lo importante, y eso sí lo recalqué en mi ponencia, que la educación y la enseñanza de filosofía debe de adecuarse al ser humano que estamos formando. Estamos formando adolescentes, pues sabemos cómo son los adolescentes. Estamos formando a niños, sabemos cómo son los niños. Estamos formando adultos, a jóvenes adultos, pues sabemos cómo son ellos. Entonces, pues sí, no sé si quieras, no sé si compaginemos en eso, si no, pues damos cabida a algo más. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, perdón. Muchas gracias, Milton. Bueno, sigue Leti, si tiene levantada la mano. Ya. Hola, hola. Pues yo tengo eh, experiencia con algunos pequeñitos en Montessori y era pues un comentario de no perder de vista así el asombro, ¿no? En los jovencitos, en los niños, en los muchachitos de secundaria, que es donde más, bueno, a mí me han aconsejado que en la secundaria es más disciplina que otra cosa, te prestan más atención. Solo les interesan dos cosas y ya todo lo demás se les borra, pero la disciplina, ¿no? Eh, la herramienta del asombro, de permitirles acercarse, tener la experiencia de las cosas. Por ejemplo, les noto que les encanta bastante hablar de la vida, ¿no? Y es algo bien sencillo. Bueno, no es sencillo, pero es maravilloso, ¿no? El hecho de poder acercarse a un niño y la clasificación, ¿no? De los mamíferos dentro del reino de los animales. Eso los asombra bastante, o la diferencia entre arácnidos e insectos, ¿no? De ahí viene el por qué. En Montessori siempre podemos, bueno, a mí me encanta el método en el que nada lo haces como por acto de fe, ¿no? ¿Por qué se recorre el punto decimal en una división? O sea, siempre tienes que explicarles el motivo, ¿no? Y los niños, entre, tiene que ver la mirada, la sonrisa, las palabras que usas, todo eso es una invitación, los estimula. A mí me toca dar ética, ¿no? Y estoy ahí con niños de secundaria. Y cuando los acercas a la mitología, bueno, en una versión no tan cruda, eh, pues resulta que ellos tienen muchas preguntas, ¿no? Reconocen emociones, tienen ganas de saber, bueno, bueno, saben que existen palabras para expresar eso que están sintiendo, ¿no? Hay palabras exactas. Se toma en cuenta lo que ellos piensan. Primero se toma en cuenta lo que ellos creen o piensan sobre algo y ya después uno los va orientando. Pero el hecho de aprender a escucharlos, o sea, es importante. Yo he aprendido bastante ahí con ellos. Y todo el tiempo, no lo sé. O sea, sí, la filosofía, ese primer acercamiento, no sé, el Ícaro, el rey Midas, Narciso, todos esos mitos en verdad generan en los niños muchas preguntas, hasta cuentos como los de Hans Christian Andersen. En comprensión lectora puedes preguntarles, oh, ¿y qué crees que es lo que va a pasar después? Y es bien interesante escuchar la respuesta de los niños y de los jóvenes. La comprensión que ellos tienen sobre sí mismos, sobre lo que es hombre, y a partir de eso todo lo que te comentan, te platican. O sea, creo que sí es el asombro. Va desde, pues es una responsabilidad muy grande, o sea, desde cómo te presentas, cómo sonríes, cómo les hablas. Es, es difícil, pero sí, creo que tienes razón. O sea, no,
Esto de pensarse a sí mismo, o sea, desde que son chiquitos así, desde los niños de 7 años así, si yo pudiera tocar, si yo tuviera el poder de convertir algo en, creo que el rey Midas me decía, lo convertiría todo en jamón, ¿no? O en pizza, y te da mucha risa, así. O sea, de verdad tienen preguntas, de verdad les interesa, de verdad los niños necesitan que los escuchen, tienen muchas cosas que decir. Los jóvenes también, sobre todo en las emociones, el manejo de las emociones. Y los conceptos, por ejemplo, puedes ir acercando un poquito de lógica, falacias, y de verdad, sí prestan atención, sí, sí están despiertos. Siento que desde que son pequeños, filosofía para niños es importante. Perdón, me puse nerviosa. Pero sí. Y bueno, mi pregunta era, ¿qué dinámicas para los niños o los jovencitos conoces o te han funcionado? Porque les gusta el arte, les gusta el teatro, pero no sé, o en comprensión lectora también hay por ahí, hay mucha área de oportunidad, pero no sé, otro juego, otra actividad que tú conozcas y que puedas compartir con nosotros. Ok, muchísimas gracias por tu participación. Antes de contestarte, creo que esto que pensabas, pues sí, la docencia es hermosa en el sentido de que vas descubriéndote y descubriendo a los demás. Y obviamente la enseñanza de la filosofía no debe ser algo momentáneo, sino que es una formación que debe empezar desde niño hasta la adultez para que tengan una buena transición y formación, justamente, porque no vamos a poder enseñarles todo en 3 años. Respecto a las dinámicas que me preguntabas con adolescentes, pues uno, lo primero hay que saber es que el adolescente es inquieto, es rebelde, entonces uno sí tiene como que disciplinarlo y darle el lugar, porque si les das un poquito el chance, se meten y te agarran la mano, pero eh, lo que yo implementé con mis chicos en mis prácticas fue, a mí me tocó un grupo hasta eso muy, muy quieto, pero muy ruidoso. Entonces lo que yo hacía era, cosas que, el asombro, justamente lo que tú me decías, cuando no dejaban de hablar, me ponía a aplaudir y se quedaban, ¿qué está haciendo? Se callaban. Ya podía seguir. Volvían a hablar cuando los ponía a trabajar en grupos, no sé, me callaba, otra vez las manos, es cosas que le sorprendan. Yo creo que lo importante, o sea, didácticas te podría dar una lista, elementos por grupos, disertaciones, en equipos, este, roles, roles de poder, este, reflexiones, introspectivas en escritos. Didácticas hay muchas, ahí sí dependen más de cómo tú te sientas cómodas poniéndolas, pero lo fundamental de estas didácticas, o sea, el seno de ellas es el asombro, como tú lo dices, el, el asombro de que ellos no saben lo que vas a hacer. O sea, ellos dicen, esta profesora pues le gusta, no sé, le gusta estar en el pizarrón, pues el siguiente día te sientas en el suelo con ellos. Se sorprenden, no la puede producir. El siguiente cuestión, bueno, a la profesora no se le gusta que leamos. El siguiente día te sales al ágora, te sales al patio a caminar con ellos y les vas explicando sobre los peripatéticos o sobre cualquier otra cuestión de la filosofía. Al adolescente, como tú dices, hay que asombrarlo. Y hay que hacerlo sacar de sus casillas, sino no sé qué va a hacer el profesor hoy y como no sé lo que va a hacer, no voy a faltar porque no me lo quiero perder. Y eso es la meta. Hacer que un adolescente que le interesa más el romance, el anime, las series o lo que vaya a pasar en el receso, diga, no me puedo faltar la clase de filosofía porque no sé qué va a hacer el profesor, porque me voy a divertir y porque voy a aprender. Y obviamente también puedes recurrir a tus evaluaciones, que el mundo de las evaluaciones también es otro mundo complejo, porque puedes evaluar de diferentes formas.
Entonces, esto daría, ya se me ocurrió una ponencia para otro evento, pero sí, es lo que podría decir, ¿no? El asombro, el hacer que el adolescente no sepa predecirte, para que se asombre y quiera estar más atento de tus movimientos. Entonces eso lo dejaría. Creo que había levantado antes la mano Fabián, no sé, Sí, muchas pero gracias. Nelson. Sí, es Víctor, sí, sin embargo. Muchas gracias. Fabián Nava, creo, no sé. Sí, Ajá. Ah, sí, cierto, Fabián, sí. Fabián Navas. sí, es que tengo doble nombre. Muchas gracias, Milton, por tu presentación, y sobre todo, no porque yo sea autoridad o algo, lo digo desde el punto de vista del espectador. Me sorprende la virtud que tienes para hacer del tema didáctico, que a veces es un tema poco top, poco popular entre los filósofos, algo atractivo, ¿no? Y que genere tanta retroalimentación. Te admiro esa parte, me gustó mucho tu presentación. Y quería decir dos cosas. Lo primero es puntualizar sobre el tema de la rigurosidad metódica y filosófica. Yo creo que no debe considerarse como algo, como un estado absoluto, ¿no? Es decir, llegamos a un tema en donde ya somos rigurosos, sino más bien vamos a considerarla o debe considerarse como una cuestión gradual. Vamos alcanzando ciertos grados de rigurosidad. Y un ejemplo es, y yo sé que les pasa a ustedes, es muy distinta la lectura que hicieron digamos, a los primeros, casi siempre partimos de los griegos, no en la licenciatura, a Aristóteles, a Platón, a la lectura que hoy en día le hacen, ¿no? Porque ya empiezan a ver más cosas, ya empiezan a ver más detalles. Y bueno, las enseñanzas y las clases que puedan tomar en estos dos momentos son distintas, ¿no? En uno a veces pues es introductoria, las mismas clases los dicen, ¿no? Posterior a la licenciatura ya es un tema un poco más de rigor de investigación, de rigor de fuentes, de citas, de cómo se dice incluso el argumento, cuáles son las posibles interpretaciones, y así va aumentando de aquí a, bueno, los que siguen estudiando hasta el doctorado, ¿no? Se vuelve más difícil. Entonces, el punto de todo esto es que comenzamos por lo sencillo, ¿no? Y nos vamos acomplejando poco a poco. Creo que ese es el modo más natural, ¿no? Y si esto se implementa a nivel secundaria, primaria, pues es natural que debamos empezar con un rigor no tan estricto como ya lo mencionabas, ¿no? Con tu ejemplo sobre la lógica, a mí me pareció bastante adecuado, ¿no? Bueno, ese es el tema del rigor. La segunda cuestión era cuando bueno, te comento, no tanto como crítica, sino más bien velo como lo que se comenta casi siempre en la comunidad cuando se presentan programas o proyectos o propuestas de este tipo, ¿no? El de reestructurar cierto modelo educativo, cierto modelo en cómo se lleva, se imparte la filosofía. En la maestría, nosotros a veces, bueno, hay muchas propuestas, estoy en la maestría de filosofía aplicada y hay muchas propuestas que colindan con tus intenciones. Y casi siempre se nos pregunta cómo llevar a cabo esta empresa, ¿no? Ya no a un nivel local, ya no a un nivel, pues, incluso personal o momentáneo, ¿no? Contextual, sino hacerlo que sea, que realmente lleva un impacto, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, a partir desde nuestra posición pues bueno, desde su posición como educadores, como didactas, o didácticos, no sé cómo se les dice, lograr pues dar el salto a que esto trascienda a otros contextos, ¿no? Que deje de ser local, que deje de ser personal, que deje de ser un proyecto personal y que pueda implementarse en otras en otras instancias, no en otras áreas. No sé si mi duda es si has pensado tú sobre este tema. Gracias. Fabián, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por tus comentarios.
por tu participación y obviamente por estar atento a mi ponencia. Obviamente que lo he pensado. Yo voy a dar un contexto muy escueto porque ya vamos un poquito corto desde el tiempo. Yo divido a la enseñanza de la filosofía como una rama de la filosofía, o sea, con sus problemas. Entonces, la enseñanza yo la divido en su problema filosófico, o sea, los conceptos, los problemas, todo eso, ¿no? La filosofía pura. Luego la divido en su lado didáctico, cómo la vamos a enseñar. Luego la divido en su lado, otra subrama es el lado, social, qué influjos tiene la sociedad, qué esperamos al educar y todo esto. Y la última rama de problemas que yo la domino es lo que estás diciendo, Fabián, la administrativa institucional. ¿Ok? Puedo dar las herramientas, puedo hablar, pues sí es importante, pero la llevamos a la práctica, ¿cómo? Hay que reestructurar los programas de estudio, las didácticas, pensar en la institución. Entonces, a lo que me preguntabas, pues sí hay que pensar cómo vamos a hacer esta enseñanza innovadora de la filosofía en las instituciones. ¿A qué organismos nos tenemos que acercar? ¿Qué planes tenemos que estructurar? ¿Qué instituciones nos vamos a acercar para formar? Porque obviamente la didáctica o la enseñanza de la filosofía que proponemos en la Escuela Nacional Preparatoria no debe ser la misma que la de un CONALEP, y la del CONALEP mismo no debe ser la misma que la de un CONALEP del centro a un CONALEP que está en Chimalhuacán. Una Escuela Nacional Preparatoria que está en Xochimilco, a la que está la Prepa 3 que está aquí en Eduardo Molina, en la Gustavo Madero. Entonces, la filosofía, la enseñanza de filosofía no solamente se queda en lo didáctico o en lo filosófico, sino que también en lo institucional. O sea, ¿cómo vamos a proponer estas estructuras de enseñanza? Entonces, es un área que desgraciadamente pues se encuentra muy poca estudiada, ¿no? Como que dicen, pues esa es cuestión de pedagogos. Entonces, sí, ¿no? Hay que pensar institucionalmente cómo vamos a lograr los avances y las metas y todo lo que idealizamos los filósofos respecto a la educación de la filosofía. Y pues, no sé, Nelson, espero haberte respondido algo, Fabián. Pues gracias. Sí, muchas gracias, Milton. Bueno, continúa Omar. Yo ya participé. Si quieres, mejor que participe Fabián Reynoso, que tiene la mano levantada también desde hace rato. Ah, ok, sí, Fabián Reynoso. Hola, un gusto, Milton, conocerte. De acá, de Jujuy, Argentina. Profe de filosofía también y en el terciario enseño didáctica de la filosofía. Así que esperaba con ansia esta exponencia tuya. Sí, bueno, contando un poquito de la experiencia, me facilitó mucho el entrar por la vida del pensador, digamos, ¿no? Llevar lo humano, describir sus circunstancias sociales, políticas, y ver desde ese escenario cómo genera el pensamiento. Se engancharon mucho los alumnos cuando uno dice, bueno, este pensador se quitó los ojos para encontrar una verdad. Y dice, bueno, esas cuestiones les llama la atención, como infinidad de ejemplos. Siempre encontré, digamos, la posibilidad metodológica dentro de la respuesta del mismo pensador y de su mismo pensamiento, porque todo pensador es como que para dar a conocer sus ideas utiliza un propio método, digamos. Entonces eso me facilitó. Acá en Jujuy tenemos unas Olimpiadas de Filosofía, por ejemplo, en Argentina, pero se inicia por provincia. Tenemos Olimpiadas de Lógica, que muchas veces la utilizamos en el secundario. Hacemos proyectos compartidos, por ejemplo, con el área de educación física. Se ve el cuerpo desde de lo deportivo, pero también se ve el cuerpo desde lo filosófico. Y digamos que esta idea de manejar la filosofía siempre tengo como objetivo principal, digamos, considerar al alumno como un libre pensador, digamos, ¿no? Tratar de que en ellos se genere esa semilla, lea el libro que lea, digamos. Y adhiero mucho a lo que dijiste hace rato de no quedarnos en la rutina y demostrar que una clase tiene que ser diferente, no de una clase a otra, porque muchas veces tenemos
el mismo día 3 cursos y enseñar de manera diferente en esos 3 cursos, y se complican muchas veces las exigencias del docente, pero bueno, recrea lo que es esto hecho de dedicarnos al oficio del pensamiento, que yo siempre digo. Eso es todo por mí. Te agradezco, Milton, darme la posibilidad de participar, y también bueno, a los otros muchachos que ya los he conocido durante todos estos días, y con esa confianza y esa señal de amistad que también hace la filosofía, ¿no? La amistad con los pensadores, y también la amistad con los, con los chicos. Les agradezco en el alma y muchísimas gracias. No, Fabián, pues la verdad sí estoy honrado de tenerte desde Argentina, ¿no? Y bueno, concuerdo totalmente en lo tuyo, el hecho de una de las primeras cuestiones que sí me llamó mucho la atención que dijiste es esas olimpiadas que se hacen de lógica, que es una gran herramienta para difundir la filosofía y formarla desde otro lado diferente de la academia. Pero algo muy importante que me llamó mucho la atención es esto dices, del cuerpo con la física, con las ciencias de la educación física, ¿no? Cómo el filósofo toca estos temas y los impregna, ¿no? Y esto lo quiero tocar, aprovechando una parte que se me pasó de comentarle así rapidísimo a Brian de su respuesta de cuál era la diferencia entre la filosofía y las demás ciencias sociales que se encargan de estudiar los problemas sociales. Y lo voy a decir desde un autor que yo creo que por ser argentino también, Fabián, ha de estar muy influenciado con él, ¿no? Que es Cerletti, el padre de la didáctica y de la enseñanza de la filosofía argentino. Cerletti, en este libro que les comentaba de la enseñanza como un problema filosófico, y él se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar la intervención filosófica a un objeto que la sociología, la pedagogía, la política y otras disciplinas la hacen? Y él lo responde un poquito obvio, pero da a entender muchas cosas. Él dice, pues es que lo que hace filosófico a la filosofía misma es la forma en cómo se preguntan los conceptos y los fenómenos. El politólogo, por ejemplo, con este caso que das del cuerpo, pues alguien que se dedica a las ciencias de la educación, de la educación física, lo va a pensar desde su anatomía, desde su fisiología, desde la forma en que interactúan las grasas, todo esto, ¿no? Pero el filósofo lo va a pensar desde el cuerpo, desde las concepciones estéticas del cuerpo. Por ejemplo, alguien que está pegado a las ciencias políticas puede pensar el cuerpo como un lugar político. Pero esto radica totalmente en la forma en que el filósofo piensa la educación, piensa su fenómeno. Entonces, nada más quería terminar la intervención y anexarla a lo que decía Fabián. Y pues, obviamente, recalcar el hecho de que darte las gracias por estar aquí y pues incentivar el diálogo entre escuelas tan lejanas, pero a la vez tan cercanas, como la escuela de la enseñanza de Cerletti allá en Argentina, y pues la que yo estoy influenciado, la del doctor Victórico aquí en México. Sí, muchas gracias, Milton. Bien, tenía la mano sobre esta Sharon. No sé si quieres tomar la palabra, Sharon. Sí, pero creo que antes estaba Omar. Y aparte no sé si todavía hay espacio. Si hay espacio, sí. Si no, Sí, todavía hay espacio para un par de preguntas más. Ok, Por si quieren igual. también hacer. Sí, gracias. Ya es lo último que voy a preguntarte, lo prometo. Y bueno, igual, o sea, existen, creo que muchas acotaciones que hay que hacer, ¿no? Como las que ya hemos estado haciendo, porque como también mencionaba, pues es un tema, es una propuesta nueva, ¿no? El hecho de, pues, arraigar a la filosofía a cualquier nivel educativo, ¿no? Una de las acotaciones que creo que es importante que hagamos, así como las que ya hemos mencionado anteriormente, es que, justo como tú lo mencionabas, nada más es recordar lo mismo que tú ya dijiste, ¿no? El objetivo principal de la filosofía es resolver problemas, no dar respuesta, más bien dar respuesta a ciertos problemas, pero no es un problema como de unos cuantos, son problemas que nos acontecen a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante de reconocer porque los niños, los adolescentes de los que tú hablabas en el bachillerato, también están inmersos en este mundo, ¿no? Y hay que tomarlos en cuenta porque también, como decía Leti, ¿no? Me parece muy interesante eso. Los niños tienen mucho que decir y sí,
el hecho de hacerlos partícipes de estos problemas, a ellos les encanta, ¿no? Y bueno, también nada más como mencionando, me ayuda mucho las dinámicas que tú mencionabas, nunca se me hubiera ocurrido, pero pues me recuerda mucho esta serie de Merlin, ¿no? Entonces, esas didácticas que tú mencionaste de pues salirse y como sorprenderlos, no las recordaba y las voy a aplicar y muchas gracias por ello. Y por último, nada más quería mencionar que, como tú decías también, la enseñanza implica ser muy conscientes del contexto de los alumnos que están viviendo en el momento, ¿no? Para empezar, hay que analizar qué tipo de alumno yo estoy llevando a cabo, porque si bien a lo mejor todos pueden ser adolescentes, pues sí hay que hacer un análisis, ¿no? Como también se mencionaba en otra mesa, Fabián mencionaba que parte de la labor de nosotros como docentes, además de crear un plan de estudios, es hacer un análisis del tipo de estudiante que yo llevo, ¿no? Que yo tengo, pues, escuchándome, ¿no? Entonces, eso también implica hacer un análisis contextual y del momento. Y yo solamente quería aportar que existen ciertas herramientas actualmente didácticas que se llaman metodologías del siglo XXI, ¿no? Y a mí me parecen muy buenas, ¿no? Porque a nosotros en una capacitación en la escuela en la que yo estoy trabajando, nos las dieron y al principio yo pensé, bueno, como que son demasiadas y en qué momento las voy a aplicar. O sea, al principio yo lo vi como un requerimiento más, ¿no? Pero ya analizándolas, realmente están dando respuesta a problemas contextuales y sociales actuales, ¿no? Y estos problemas, pues los debemos de tomar en cuenta con ayuda de estas metodologías que están muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, les cuento, bueno, son varias, ¿no? Metodologías basadas en el aprendizaje, existe una que se llama, bueno, es que la mayoría han sido propuestas por países europeos como España principalmente, entonces están en inglés, se llama PBL y es Project Based Learning, es un proyecto basado un aprendizaje basado en proyectos, entre otros muchos más, pero existe uno que se llama aprendizaje basado en servicio, ¿no? Entonces, estos proyectos o estas metodologías están realmente, como tú bien decías, llevando a los alumnos ya no nada más en esta parte teórica, sino en una parte práctica, ¿no? Entonces, esta en especial a mí me gusta mucho, ¿no? El aprendizaje basado en servicio implica que el alumno sepa, ¿no? La teoría o la parte conceptual del problema, ¿no? Que es como lo que nos enseñan en el aula. Pero al aplicar estas metodologías, uno como maestro o uno como docente se forza a que realmente no nada más vaya, esta metodología, por ejemplo, no implica el ir y recolectar basura, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás hablando de la contaminación ambiental y cuáles son sus problemas éticos o bioéticos en torno a esta situación, no implica nada más, vamos a recolectar basura, sino que realmente el alumno logre dar una solución y no a largo plazo, sino al momento, ¿no? Entonces, todo este proceso, todo este aprendizaje los va a llevar a que ellos sean conscientes del problema, pero también que sean responsables de dar una solución. Y eso creo que es lo que nosotros como filósofos siempre buscamos, ¿no? Porque sí está muy bonita la teoría de quien se te ocurra, de cualquier filósofo, de Aristóteles, de Nietzsche, de Kant, pero y luego, ¿no? O al menos eso es una de las tantas problemáticas que nos encontramos. Y esto entra muy bien en este ámbito de la filosofía aplicada, ¿no? Entonces, acá lo que yo les quiero dar como, pues sí, a explicar es que con ayuda de las metodologías correctas, no digo que estas sean las metodologías, pero sí son algunas propuestas que tenemos hoy en día y que son del siglo XXI, porque son como las que nos están funcionando o están contextualizadas, que nos pueden dar cuenta de estas soluciones a las problemáticas y no se ciñen únicamente al nivel básico. Incluso si ustedes entran un poquillo ahí a las redes, hay un montón de videos en donde están siendo aplicadas por universitarios, ¿no? Entonces, estas metodologías del siglo XXI muy bien y perfectamente pueden ir desde la parte teórica, como nosotros como filósofos estamos siempre ahí inmiscuidos, hasta la parte práctica y sobre todo de solución de problemas, ¿no? Entonces, pues sí, como bien decía también Fabián hace ratito, nuestro compañero de Argentina, con las metodologías correctas se puede lograr todo, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Y ya, fue lo último que diría. Gracias.
No, Sharon, pues otra vez, muchísimas gracias. Nada más así para agregar un poquito, sí, muy escuetamente. Pues sí, ¿no? La filosofía tiene la capacidad de dar respuestas y ah, debemos de dar respuestas a las dinámicas y al contexto en el que vive el alumno. No hay que olvidarlo que pues, no somos seres ajenos, sufrimos y sentimos, somos seres vivos que experimentan este concepto de Dewey. Y sobre las metodologías del siglo XXI, pues aparte de esta que comentabas de las basadas en el servicio, pues no hay que olvidar, hay unas muy fuertes, que son las metodologías basadas por habilidades de competencia, que nacen de la pedagogía, pero la tarea del filósofo pues es sustraerlas, ahí, manipularlas a nuestro gusto y pues criticarlas y usarlas en nuestro favor. Entonces, pues no sé cómo vayamos de tiempos, Omar Sí, todavía pueda... ya no hay ningún problema. Todavía puede hacerse. Bueno, sí, Omar, si quieres, ibas a preguntar algo de hace rato. No sé si quieras seguir con tu participación, dijo. Sí, nada más era igual un poquito con esta onda de que ahorita, las nuevas generaciones, o por lo menos nuevas generaciones para mí, para mi edad, ¿no? Vienen muy cercanas a los medios de comunicación, o sea, como están muy acostumbrados a buscar información en YouTube, ahora recientemente en TikTok y en todas estas redes, ¿no? Entonces, ¿no crees que es un área de oportunidad, por ejemplo, que sea una forma de evaluación y una forma de evaluación del aprendizaje del alumno, también llevarlo a experimentar, a crear sus propios videos explicando cosas o haciendo ese tipo de dinámicas que evidencian que el alumno efectivamente aprendió, pero que también tienen todo este papel atrás de estar planificando, de ver si hacen a lo mejor alguna broma en el video, si ponen algún meme, o sea que explotar pues su creatividad también como una alternativa de enseñanza y que es algo muy interiorizado que tienen ahora los alumnos de bachillerato y también de licenciatura, ¿no? Sí, ya se escucha. Bueno, Omar, pues concuerdo totalmente contigo en esta cuestión. Nosotros como filósofos jóvenes tenemos una gran ventaja a comparación de los veteranos, ¿no? Nosotros entendemos a la chaviza. Estamos en los memes, estamos en el cibermundo. Entonces es otra forma de estigmatizada de llegar a nuestros alumnos a través de la filosofía. Y justamente esto que hablaba de las habilidades por competencia, pues justamente podemos evaluar lo competente que es un alumno, al sintetizar ideas, al sintetizar lecturas, que lo plasmen en un meme. Y más si lo plasmamos en esta pandemia, ¿no? En esta educación virtual. O sea, creo que ya no estamos como que para dar clases en Zoom 2 horas. Sí, no estamos para dar clases en Zoom 2 horas. Tal vez hay otras formas de aprender y esto lo estaba leyendo en algunos artículos que estoy juntando para un artículo que voy a realizar, pero sí, justamente no somos los únicos que pensamos en que el meme, las nuevas tecnologías, pues nos pueden aportar herramientas didácticas y herramientas de evaluación, Omar, que esto es muy importante y es muy creativo, justamente, ¿no? Ahora hay que repensar cómo vamos a evaluar a través de memes, de podcasts, de videos y de otros sinnúmeros de información, medios de información, el aprendizaje filosófico. Entonces es una tarea que nunca va a acabar. Y pues veamos por cuánto más va la pandemia y por cuánto más podemos revolucionar los medios que enseñamos filosofía. Entonces, pues no sé, ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Milton. Bueno, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra o si no pueden, pues plasmarlo en la pregunta que deseen abordar el ponente. Tenemos un minuto. Pero bueno, yo sí tengo, bueno, no que si alguien se anima, para ya finalizar. Bueno, tú mencionabas hace un rato cuando te preguntaba cómo se llama, cómo atrapar, ¿no? Cómo meter este tipo de conceptos, filosóficos, ¿no? Y que le sirva al alumno o alumna. Para su despliegue mencionamos que él lo que tenía que ver con lo lúdico, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta sería, tanto en un primer momento, porque comentas también, por ejemplo, que al momento de enseñar se tiene que recurrir, ¿no? al juego.
Entonces, por ejemplo, también tendría que ser, por ejemplo, en el primer momento en el cual uno se atrapa, porque una cosa es, por ejemplo, ya que el alumno esté aprendiendo, ¿no? Sobre la base de lo que le enseñe el profesor o la profesora, ¿no? Y ya otra cosa es que desde un primer instante lo capte. Entonces, sería de la misma forma, es decir, el incentivo igual sería el, el juego. Esa sería como mi pregunta. Sí, Nelson, muy interesante lo que propones. El juego no hay que verlo como algo infantilizado, ¿no? Sino el juego, en este lado filosófico, hay que verlo como las formas en las que yo voy a lograr que el alumno, aprenda, ¿no? El juego, al fin y al cabo, es la capacidad creativa que tiene el docente de hacer que el alumno intente aprender. ¿Sabes qué? No logré que el alumno aprendiera a transformar el lenguaje natural al lógico, al formal. Pues voy a cambiar un poquito la dinámica. Pues al fin, jugar no solamente se queda en el alumno, sino que también en el profesor. El profesor aprende jugando. Pero sí quiero que pensemos este juego no como me voy a poner a bailar eh, la serpiente que busca su cola en el bosque, sino en las formas en las que voy a innovar, interactuar y mejorar mis propias didácticas a través de la experiencia que vivo yo con mis alumnos. Porque al fin y al cabo el conocimiento se construye en el aula y son dos artífices principales los que lo hacen. No sé si respondí. Sí, 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 de hecho sí, justo sí, porque, bueno, ahorita con lo que comentas me acordé mucho de Gadamer, ¿no? Cuando justo habla y siento que lo estás entendiendo igual, ¿no? El jugar, el desplegarse, el moverse sin un fin, ¿no? La pura creatividad. Sí, bueno, no sé, al parecer creo que ya nadie preguntó, nadie más. Bueno, muchísimas gracias, Milton, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y gracias al público por el seguimiento que le da a esta serie de discursos sobre filosofía aplicada. Recuerden que en punto de las 12 comenzará nuestra segunda mesa del día. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su participación en esta mesa y que tengan muy buen día. Hasta pronto. Gracias a todos y pues hasta pronto. Y sigamos enseñando. Claro. Que tengan buen día. Hasta luego y gracias.